al interior de Mendoza, en ese pueblo de 12.000 personas, en La Paz, donde ayer otra vez nos sacudimos, sobre todo los adultos, ¿no? Siempre ese tipo de noticias nos sacuden y nos llevan a, justo además, bueno, comenzar a mirar estadísticas en el día donde hablábamos de prevención del suicidio. Conocemos que Salud Pública da un número, una niña, un niño o adolescente de entre 10 y 19 años se suicida por día. Qué fuerte el número. Tenemos la gentileza que nos atiende la licenciada en psicología Camila González Nasser, porque además es especialista en niños y adolescentes, y estamos hablando de esa franja entre 10 y 19 años que siempre, de alguna forma, también nos lleva a reflexionar, ¿no? Y de esto, que justamente pasó en Mendoza, pero puede pasar en cualquier lugar del país, nos lleva a preguntarnos respecto de qué tenemos que hacer, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo ante los chicos y sus actitudes. Hola Camila, gracias por estos minutos, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Creo que siempre la actualidad, una noticia, nos sacude un poco el árbol para saber qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo, ¿no? Sí, tristemente estas noticias, cuando pasan estas cosas, nos pone un poco a hablar de lo que está sucediendo con nuestros adolescentes, ¿no? Bueno, vos Claro, decías esta franja, estos números que salieron justamente por todo el mes de prevención del suicidio, que es septiembre. La verdad es que es muy preocupante, ¿no? Es la franja etaria más vulnerable. Estamos hablando totalmente. de la adolescencia, de momentos donde lo social es muy importante, ¿no? La Claro, aceptación de los pares, el formar parte de un grupo, donde la autoestima también se ve por bastante supuesto. influida por lo que pasa con los pares y con todo lo que le sucede alrededor. Entonces, la verdad es que sí, es una etapa vulnerable, es en donde más están sucediendo cosas. Hablábamos de, bueno, del caso específico este que lamentablemente que sucedió ayer, que por suerte no tuvo ninguna víctima. Estamos hablando de un adolescente que estaba sufriendo, ¿no? Y cuando un adolescente o cuando un niño sufre, ese sufrimiento se puede volver contra sí mismo, como es el caso del suicidio, o se puede volver contra los demás, que es el caso de la violencia, Claro, ¿no? claro. Se dice que, bueno, que esta chica sufría situaciones de bullying o de abuso con sus compañeros, se hablaba incluso de situaciones escolares con los profesores también. Estamos hablando de una persona que estaba sufriendo y que no tuvo las herramientas suficientes para poder hablar hablar a tiempo, para poder hacer algo con eso, ¿no? Y termina volviendo toda esa frustración y ese dolor, se transforma en enojo y lo vuelve contra los demás, ¿no? Contra este intento y esta planificación que ella hacía en su cabeza y esta ideación devolver toda esa violencia contra los demás. La verdad es que estamos en un momento de una sociedad muy violenta, hablábamos del suicidio, el bullying es la principal causa de suicidio en los adolescentes, Es ¿no? O tremendo. sea, Ese dato es es tremendo. impactante, porque estamos Es hablando de la impactante. segunda muerte en el país, justamente segunda causa de muerte juveniles. Y acá la pregunta Se está equiparando con los es siniestros viales el tema del suicidio, impactante. es impresionante. Es impresionante el dato. Y acá el tema del abordaje, creo que ahí entran a jugar ustedes, los Sí, psicoterapistas, que además deben tener en su propia consulta números propios, ¿no? Que deben... Es para asustar la situación, porque además muchísimo. no hay reacciones, ¿no? De la sociedad, Camila. Muchísimo. En la consulta, tanto privada como pública, los casos de bullying son impresionantes los números como están creciendo. Tanto de agresión verbal, física, también de ciberbullying, porque ahora la verdad es que Claro. todo pasa a través del celular para los adolescentes, entonces es mucho más rápido y más fácil que se difundan imágenes, que se difundan un rumor, dejarte afuera del grupo de WhatsApp, o sea, excluirte. La verdad es que el celular vino a complicarnos un poco todo esto y a empeorar la situación del bullying. Los chicos, la verdad, que están sufriendo un montón y por ahí nos pasa a los que nos dedicamos a esto, que vamos a las escuelas, vamos a los colegios y los chicos te dicen, yo ya sé lo que es el bullying, yo ya Claro. sé lo que es la empatía. Claro, están sobreinformados, tienen un montón de términos, saben qué es cada cosa, pero sin embargo no lo pueden poner en práctica. Sin embargo, vemos que siguen sucediendo cosas, sin embargo, vemos que no alcanza con la palabra y con ir y hablar y decirle no hay que hacer bullying, no hay que excluir, hay que ser empáticos, ya no nos alcanza con eso, ¿no? Con dar una charla y con la información, lo tienen que vivenciar. Y ahí es mucho más difícil porque también sabemos que es una generación que está más sola y más aislada, Y más empeorado de frágil, nuevo ¿no? por el... Y parecen más Sí, empeorado frágiles.
más frágiles, más susceptibles a la frustración Tal cual, también, tal ¿no? cual. Entonces saben tienen un montón de registro de emociones, pero sin embargo se quedan sin herramientas a veces para saber qué hacer con todas esas emociones, ¿no? Entonces Ujú. no sé cómo enfrentar el dolor, no sé cómo enfrentar la frustración, el enojo. Entonces nos quedamos ahí, nos quedamos en el primer paso que es la información y nos falta ese paso que es dar las herramientas para saber qué tengo que hacer ante una situación de tristeza, de bullying, de angustia, de exclusión. Y acá nos tenemos que hacer cargo los adultos, ¿no? Tanto Claro. desde todo el contexto escolar, desde todos los actores que participan ahí, que por ahí la verdad es que uno no quiere ver, uno no quiere admitir que en su colegio, en su institución hay bullying o están sucediendo estas cosas, entonces a veces dejamos pasar estas microviolencias, por así decirlo, el excluido, el que está solo, el que en los recreos lo vemos solos, ¿no? Que son los más susceptibles de ser víctimas. Y vamos dejando pasar todo esto. En casa también sabemos que estamos en una sociedad violenta donde está, bueno, esto de juzgar o la mala palabra o insultar, está como muy, lo tenemos muy ahí a flor de piel y esto los chicos lo perciben. Y si esto lo sumamos a que es una generación que está bastante sola, que Ujú. pasa mucho más tiempo con el celular, que inmerso en una comunidad, en una sociedad o con pares, jugando, interactuando en lo que es la vida real, más allá de todo lo que sucede en la vida digital, esto hace como un combo que no le estamos encontrando la salida, ¿no? Pero Entonces, anoto un dato que te escucho y estremece, ¿no? Ya no alcanzan con las palabras y ahí me parece que también eh, desorienta al papá, a la mamá en la casa, porque es cierto, ya las palabras no alcanzan. no alcanzan. No alcanzan porque tienen toda la información. Agarran el celular y Claro. tienen todo, tienen en TikTok. La verdad es que después podemos ver si es información buena o no, si les sirve o no, pero la verdad es que saben todo, saben más que nosotros de algunos términos que están sucediendo en relación a la salud mental, que por otro lado, por suerte, se está hablando mucho. Ujú. Pero ya no nos alcanza con eso. Si no generamos espacios de contención real, en la escuela y en casa, ¿no? Entonces, siempre la sugerencia, yo le digo mucho a las familias, es generen espacios de contención real, sin el celular, de conexión. Cuando estamos en la adolescencia quizás es un poco más difícil que nos den esa luz verde para poder interactuar, pero pasa. La verdad es que si uno está disponible, si hay adultos disponibles, tanto los adolescentes como los niños hablan y se empiezan a abrir. Hay que generar esos espacios desde la escucha sin juzgar también, ¿no? Porque nos ponemos mucho en nuestro lugar de adultos, entonces empezamos a juzgar las cosas que no hacen los gustos. Entonces, generar por ahí una escucha más empática, que ellos Claro. vean en el ejemplo lo que deberíamos hacer, hablar también de nuestras emociones, hablar de las cosas que nos pasan, para que puedan realmente tener herramientas más concretas. Seguramente, en la consulta, ¿cuál es el tema que más preocupa, que más le preocupa a la psicoterapista Camila? ¿Y cuál es ese tema que cuesta encontrarle además una salida? Bueno, yo atiendo a niños y adolescentes hasta 19 años, o sea, hasta más o menos cuando empiezan a entrar Ujú. en la universidad. La verdad es que el tema de exclusión social, o sea, Sí, todo este tema del bullying, pero específicamente a través del celular, ¿no? Las cosas que suceden ahí, que decíamos, tienen impacto real. Lo que sucede en el celular tiene impacto real, tiene impacto en sus emociones, tiene impacto en sus hábitos. Eso es lo que más me preocupa a mí, que hay muchísimos chicos solos que no encuentran, que no forman parte de un grupo y que se sienten realmente solos, que quieren pero que no pueden, que no terminan de encontrar su lugar. Eso es lo que más se ve, ¿no? Muchas víctimas de bullying en el consultorio. Y después todo lo que esto acarrea. claro. Acarrea problemas de, por ejemplo, ansiedad. Tenemos muchos chicos chiquitos con ansiedad, con dificultad para ir a algún lugar, para ir a la escuela, para vincularse socialmente, porque empiezan síntomas de ansiedad. Entonces, a veces cuando un chico no quiere ir a la escuela, empieza esto que nosotros llamamos el síndrome del domingo a la tarde, ¿no? Que es, empieza a manifestar que algo para no ir al colegio. Y cuando son más chiquitos, por ahí esos síntomas son físicos. El dolor de Claro. panza que dicen es real, el dolor de cabeza que dicen es real, y empiezan a suceder un montón de cosas para evitar esa situación dolorosa. Pero sí te puedo decir que el bullying es una de las principales consultas, lo que están sufriendo los adolescentes y los adolescentes que no encuentran su lugar, Claro, que por alguna razón tienen gustos o intereses diferentes al resto de sus compañeros que no entran como en ese grupo grande y van quedando claro. un poco solos y no encuentran herramientas. Y después, y todo lo que eso acarrea en cuanto a salud mental, Y, ansiedad, tristeza, frustración. y seguramente esto además nos lleva a preguntarnos, ¿no? Las generaciones que vienen,
porque vienen de allí, va a ser complicado superarlos. Muy interesante escuchar cada dato que además se aporta en este tipo de temas. Uno siempre espera, ¿no?, que de aquel lado de la pantalla le sirva alguno de estos datos y contenidos a algún papá o algún adulto para que salgan o para que encuentren la salida juntos con los chicos. Gracias, Camila, por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes. Chau, chau. La termina de escuchar, ¿no? Porque además esto es oficial, lo cuenta Salud